Santo ha puesto este tema en mi corazón y sé que Dios ha de obrar en cada uno de nosotros a través de su palabra. Ahora, quiero que sepan esto. Todos pertenecemos a una familia. Alguien puede pensar, pastor, mi familia está desintegrada. ¿Sigues perteneciendo a una familia? Aunque la familia esté desintegrada. Alguien puede pensar, pastor, yo soy divorciado, soy divorciada. Pues seguramente eres parte de una familia. Tienes padres, tienes hijos. Sigues estando dentro de una familia. Por ende, incluso si alguien piensa, yo estoy soltero, pastor, sigues siendo parte de una familia y algún día vas a formar una familia. Por eso esta palabra es importante para ti también. Y vamos a ver por varias semanas cuál es el diseño original de Dios para cada una de nuestras familias. Y evidentemente tenemos que partir desde el Génesis. Por favor, abran sus Biblias en Génesis capítulo 2 y vamos a leer 2 versículos del primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 2, versículos 18 y 23. Y una vez se encuentren el texto, les voy a agradecer con todo mi corazón que nos pongamos de pie para leer con reverencia la palabra de Dios. Vamos a honrar la palabra de Dios poniéndonos de pie. Génesis 2, 18 y 23. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Allí es donde nace la primera familia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Señor, tú has hablado a mi corazón de la obra que quieres hacer en las familias de esta congregación y de todas las personas que escuchen esta predicación. Señor, te pido con todo mi corazón que me uses, porque solo tú tienes palabras de vida eterna y yo no las tengo. Dependo de ti, Espíritu Santo. Habla a tu congregación y te pido, Señor, que este año sea el año de restauración y de redención para todas las familias que escuchen esta palabra, porque tu familia, tu palabra, Señor, jamás regresa vacía. Tu palabra nunca regresa vacía y cumple con todo el propósito por el cual la envías. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Siéntense, mis hermanos, por favor. Tenemos que empezar por comprender que la familia no es un invento de seres humanos. No es que a un hombre y a una mujer se le ocurrió, vamos a hacer una familia. No es un resultado de la casualidad, sino que la familia ha sido diseñada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Es decir, no es una ocurrencia nuestra, no es que dijimos, mira, formemos esto, casémonos. El matrimonio tampoco es una invención del ala legal, por ejemplo. No es una invención tampoco del ala religiosa. El matrimonio fue establecido por Dios desde el Génesis. La familia fue diseñada por Dios. Entonces, la única manera para que nosotros podamos funcionar en algo que fue diseñado por Dios es con Dios como el centro de la familia. Y para entender el diseño original de la familia, tenemos que volver al Génesis, incluso antes de la caída, antes de que el pecado entrara en los seres humanos. Así que quiero que veamos el diseño original de Dios en Génesis 1, 27, 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Esto significa, tengan hijos. Y llenen la tierra, llenad la tierra. Esto significa que sus hijos después se casen y también tengan hijos, y los hijos de sus hijos se casen y tengan hijos, al punto de que se formen
no solamente familias, sino que estas familias formen comunidades, las comunidades formen pueblos, los pueblos formen naciones. Y por eso implica el hecho de llenar la tierra, y dice, hizo juzgarla y señoreada en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, es decir, los animales. Ahora, entendamos esto. Nosotros somos lo único en la creación, como seres humanos, que tenemos la imagen y semejanza de Dios. Nada más sobre la creación o nada más sobre la tierra lo tiene o la tiene. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios, por ende somos la obra máxima de Dios sobre esta tierra. El apóstol Pablo lo pone como somos hechura suya en Efesios 2:10. Por favor, repitan conmigo hechura. ¿Saben que esa palabra griega es la palabra poema, que es de donde nosotros tenemos la palabra poema? Y lo que está diciendo allí es, nosotros somos el poema de Dios. En otras palabras, somos la obra de arte de Dios. Somos la obra maestra de Dios. Y por eso la Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta forma. Si lo podemos ver en pantalla, dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Ahora, entendamos esto. Esta obra maestra no fue diseñada para estar sola o estar solo. Cuando Dios hizo la creación, cada vez que miraba el resultado de lo creado, Él se fijaba que todo era bueno. Moisés lo registra así, una y otra vez. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y era bueno en gran manera. Y de repente Dios dice, algo no está bien. Algo no es bueno. Y es que el hombre esté solo. Haré ayuda idónea para él. Por ende, fuimos creados para existir y para habitar y para integrar una familia. De hecho, en el mismo Génesis, Dios delimita el núcleo familiar. En el Génesis, Dios dice lo siguiente, en el 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por favor, ponte en este momento en el contexto que Dios dice esto y en dónde lo dice. Es el huerto del Edén. ¿Cuántos seres humanos hay en el huerto del Edén en ese momento? No habían nacido los hijos de Adán y Eva, por ende solo eran dos. Y dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y Adán pensando, ¿y mi papá y mi mamá? Y Eva también, ¿verdad? ¿Y mis suegros? Y una de las primeras cosas que voy a hacer es ir cuando llegue al cielo, es ir a ver si Adán tiene ombligo, porque nunca estuvo en el vientre de una mujer. Eva tampoco. Por ende, ¿para quién escribe Dios esto? Para todos nosotros. Dios delimita el núcleo familiar y dice, este es el núcleo familiar, padre, madre, hijos. Todo núcleo distinto o todo parentesco que se quiere inmiscuir dentro de ese núcleo no es correcto. No mandan los abuelos, aunque se honran los padres siempre, incluso después de que mueran, se siguen honrando a los padres. El quinto mandamiento no caduca con la muerte física de los padres. Seguimos honrando a nuestros padres. No solamente esto, sino que hay que entender, primos, tíos, sobrinos, no son parte del núcleo central que Dios establece. Ellos son familia extendida, se les ama, se les honra, pero las decisiones los toman los padres en conjunto sobre sus hijos. Ese es el modelo de Dios, es el diseño de Dios original. Ahora, quiero que vean que este diseño fue alterado por el pecado. El pecado vino a dañar aquel diseño original, perfecto, que Dios había hecho para la familia. Ya en el Nuevo Testamento vemos a Jesús enfrentarse con unos fariseos. Y vamos a leer la historia. Mateo 19, 3-8 dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Es decir, divorciarse de su mujer por cualquier causa.
Jesús respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que los hizo? ¿Cuándo? Al principio. Jesús está hablando aquí del diseño original, del Génesis, de las cosas antes de la caída, de las cosas antes del pecado. Varón y hembra los hizo. Y vean que está citando los textos de Génesis. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero vean lo que dice, mas al principio no fue así. Nunca lo diseñé para que existiera divorcio. Nunca mi intención al hacer lo que es la familia fue que las familias fueran disfuncionales o que las familias se echaran a perder o que fueran rotas. Al principio nunca fue así. Todo lo que pasa ahora es consecuencia del pecado y de la dureza de los corazones. Entonces necesitamos volver a las sendas antiguas, como dice Jeremías 6:16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Muy bien, volver al diseño original del principio. Jesús dice, muy bien, las cosas así no fueron al principio, tienen que volver al principio. Al principio no fue así como ustedes lo están planteando. Hay que volver al principio, al diseño original, a cómo Dios lo estableció, a cómo Dios lo hizo. Y cuando vuelvan a esa senda antigua que se dio al principio, por fin van a tener descanso en sus almas. Por eso para muchos el matrimonio, la paternidad, la familia puede ser un tormento, porque no están viviendo conforme al diseño de Dios. Pero si vuelven al diseño de Dios, a la senda antigua, como fue al principio, entonces tendrán descanso para sus almas. Ahora, quiero que noten esto, el antes y el después de la caída. Antes de los siguientes versículos que estamos a punto de leer, toda persona sobre la tierra tenía una relación perfecta con Dios y con su prójimo. Y esas eran dos personas, pero eran todas las personas sobre la tierra. Es decir, antes de la caída, antes del pecado, toda persona sobre la tierra tenía una relación perfecta con Dios y con su prójimo. Después de la caída, toda persona sobre la tierra tenía una relación rota con Dios y con su prójimo. Y esto es algo que tenemos que entender. Cuando se rompe la relación perfecta con Dios, también se rompe la relación perfecta con el prójimo. Por ende, allí se da lo que es la caída de la primera familia. Y esa caída de la primera familia nos afecta a todos nosotros. Todas nuestras familias tienen consecuencias de aquella caída de la familia de Adán y Eva. Quiero que veamos el texto de Génesis 3:1-6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahora, noten cuál es la primera función de Satanás sobre la faz de la tierra. Decir que lo que Dios dijo no es cierto. Decir que la palabra de Dios es mentira. Y lo sigue tratando de hacer en la actualidad. Hay tantos intentos de desvirtuar la Biblia, y la Biblia ha sobrevivido a tantos ataques y ha demostrado ante la ciencia la palabra de Dios ser viva y eficaz. Ha demostrado a transformar incluso naciones su palabra. Y lo que Satanás quiere hacer es desvirtuar lo que Dios dijo. Ahora, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ahí se dio la caída de la primera familia. Se rompió la relación perfecta de Adán y Eva para con Dios y se rompió la relación perfecta que ellos dos tenían entre sí. Y todo esto, de generación en generación, ha pasado a todas las familias de la tierra. No importa cuál sea la raza, no importa cuál sea la cultura, la nacionalidad, todas las familias de la tierra batallamos con todas esas consecuencias de la caída de la primera familia.
Ahora, ¿no crees que tú y yo tenemos características biológicas y genéticas de Adán y Eva? Claro que sí. Dice el libro de Hechos que de una sola sangre hizo Dios todo linaje de la tierra. Por ende, tú y yo tenemos características físicas de Adán y Eva, pero te tengo malas noticias. También tenemos otro tipo de características y se llama naturaleza caída, naturaleza de pecado. Bien lo dice Pablo a los romanos: por un hombre entró el pecado a toda la humanidad. Tú y yo tenemos una batalla que librar, una lucha que librar por nuestras familias, porque la caída de aquella primera familia está afectando a tu familia actualmente. Y en aquella caída se dan los 3 cimientos de todo problema familiar. Todo problema familiar tiene estas tres plataformas, estos 3 cimientos o estos 3 pilares. Y el primero de ellos es la vergüenza. Lo primero que ocurre después de la caída es la vergüenza. De la vergüenza surge lo que es el ocultamiento, el ocultar las cosas, la mentira, la falsedad, la apariencia. Sigamos viendo el relato de Génesis 3, 7 al 10. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Vean quién come primero del fruto: Eva. Pero ¿a quién le pide Dios cuentas? A Adán. Ahora, veamos una cosa más. Lo siguiente que hace Dios es una pregunta sumamente importante. Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Sería algún mono que lo vio y se rió de él? Por favor, ponte en el contexto. Estaba con su esposa. Todavía no tenían hijos. Y rodeados de animales. Yo tenía un perro medio loco que se metía al baño cuando me estaba bañando y no me importaba que me viera. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? La respuesta es nadie. Después de la caída, él tuvo una sensación de vergüenza tan arraigada que su primer impulso fue taparse. Primero se tapa de su esposa y luego se oculta de Dios. ¿Y qué se tapó? Su parte más diferente. ¿Qué se tapó Eva? Su parte más diferente, físicamente. ¿Y qué es lo que tapamos hoy? En lo que somos más distintos. En lo que somos distintos, en lo que somos diferentes. Puede ser incluso en el corazón, puede ser incluso en la forma de pensar. Ocultamos nuestras diferencias como pareja. Pero el intento es sumamente absurdo, porque jamás se les quitó la vergüenza con unas hojitas de higuera. Tan no fueron suficientes las hojas de higuera que vieron, ¿cuál es el recurso más cercano? Esos árboles, corramos detrás de los árboles. Como si Dios no pudiera ver detrás de los árboles. Y esos árboles tampoco fueron suficientes para quitar su vergüenza. Tanto que durante toda la Biblia se trata el tema de la vergüenza. Porque la vergüenza no es una
cuestión de ropa o de árboles. La vergüenza no la quita la ropa. Y la vergüenza tampoco la quitan los árboles. Y por cierto, los árboles eran el recurso más cercano para ellos, pero tus árboles o mis árboles pueden ser apariencias. Pueden ser posiciones, títulos. Puede ser materialismo. Me escondo detrás de mis posesiones. Me escondo detrás de mi profesión. Me escondo detrás de mi religiosidad. Trato de ocultar mi vergüenza ahí. Y no funciona. No quita la vergüenza. Y desde el primer libro de la Biblia se toca el tema de la vergüenza. Y en el último libro se sigue tocando el tema de la vergüenza. Y se pone como la única solución a Jesús. Mira lo que dice Jesús a la Odisea. Si no te recuerdas bien, la iglesia de la Odisea era la que decía de sí misma, ser rica. Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, porque tú dices que eres rico y de nada tienes necesidad, pero para mí eres pobre y estás desnuda o estás desnudo. Es decir, tus árboles donde te ocultas, donde ocultas tu vergüenza, tus árboles son dinero o riquezas. Pero estás desnudo, sigues desnudo. Por eso en el versículo 18 Jesús le sigue diciendo a la iglesia de la Odisea, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas realmente rico y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. La única forma de que la vergüenza sea erradicada de nosotros es por medio de Cristo. Vean lo que Isaías dice en el capítulo 61, versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Y en ningún otro hay salvación, sino solamente en Cristo Jesús. Solamente Jesús puede cubrir nuestra desnudez. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, es decir, me adornó, y como a novia adornada con sus joyas. Va más allá de la ropa, va más allá del recurso cercano detrás del cual me quiero ocultar. No se trata de apariencias, ni de mentir. Se trata de ser vestido por Cristo Jesús, con su salvación y su justicia. El segundo pilar de todo problema familiar que aparece desde el Génesis es el culpar a los demás. El culpar a los demás lo que trae es acusación. ¿Y quién es el acusador de los hermanos en Apocalipsis? Satanás. Esto es diabólico completamente. La división, la contienda, el pleito. Ahora, veámoslo continuando con el texto. Génesis 3, 11, 13. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste. Por favor, repitan conmigo, la mujer que me diste. En una corta oración, Adán culpa a dos. La culpa la tiene la mujer, pero también tú, Dios, porque tú me diste a esa mujer. Yo estaba muy bien aquí con los chimpancés hasta que tú sacaste de mi costilla a esta mujer. Culpar a los demás. No solo se siente vergüenza, y de la vergüenza viene ocultar cosas, mentir, tapar, sino también ahora se da lo que es el culpar al otro. Dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y ahora vean qué hace la mujer. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y es lo que actualmente, miles de años después, seguimos haciendo. Tenemos un problema, una situación, una adversidad, una prueba. ¿Y quiénes tienen la culpa? Dios y los demás. Es que Dios no me ama. Y es que la culpa la tiene mi tatarabuelo, o la tiene mi esposa, o la tiene mi hijo, o la tienen mis padres. Pero hay algo que yo he aprendido de Jesús, y es que incluso absorbe la culpa
que jamás fue de Él. Toma las culpas de la humanidad, las carga sobre sí y muere en la cruz. Hay un ejemplo en Jesús sumamente grande. Mientras que nosotros, en nuestra naturaleza de pecado, decimos, la culpa la tiene otro. Jesús dice, dame tus culpas y yo pagaré por tus culpas. Y vemos en los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, conflicto. Caín era alguien que cultivaba la tierra, Abel pastoreaba ovejas. Un día ambos presentaron una ofrenda a Dios. Abel presentó las primicias, es decir, los primeros corderitos, los primeros animalitos. Y Caín presentó sus primeras siembras, sus primeras cosechas, más bien. Y Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no de la ofrenda de Caín. ¿Y a quién culpó Caín? A su hermano. La culpa la tiene Abel. ¿Y qué hizo? Mató a su hermano. El tercer pilar de todo problema matrimonial, de todo problema familiar, es el egocentrismo. No solamente hay vergüenza que nos lleva a ocultar, a tapar, no solamente hay echar la culpa al otro que nos lleva a lo que es la división, al pleito, a la contienda, sino que está el egocentrismo también. Y aquí vamos a ver varios textos que seguramente conoces, que no los habías visto desde esta perspectiva. El egocentrismo nos lleva a lo que es la competencia, el egoísmo, soberbia, separación. Y es cuando yo me siento importante. Y pienso que mi familia se trata de mí. Que soy el centro del universo. Que todo esto se trata de mí. Y creo que me merezco algo. Mi familia existe para mí, mi esposa existe para mí y mis hijos existen para mí y me tienen que rendir pleitesía y me tienen que servir. Eso no es de Dios. Eso se llama egocentrismo y es consecuencia de la caída también. ¿Se acuerdan ustedes lo que leímos al principio? Que Adán, cuando vio a Eva por primera vez, dijo, ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. En otras palabras, ella es parte de mí y yo soy parte de ella. Pero vean lo que hace después de la caída. Y pongan mucha atención a este versículo, por favor. Después de la caída dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Se escucha muy lindo el versículo, pero hay que profundizar. Dios le dijo a Adán que le pusiera nombre a ¿quiénes? A los animales. Pero nunca le dijo, ponle nombre a tu esposa. Jamás. Eso fue una consecuencia del pecado. ¿Cuál era el nombre de Eva antes de la caída? El nombre de Eva antes de la caída era Adán. Dios había hecho una sola carne. Una sola carne. Era Adán varón y Adán hembra. Adán varón y Adán hembra. No, Dios nunca puso el nombre de Eva. Jamás. Los dos se llamaban igual. Eran uno mismo para Dios. Los hizo al uno del otro. Se pertenecían entre sí, eran parte el uno del otro. Se llamaban ambos Adán. Tenían el mismo nombre. Eran uno solo. Adán, mujer, Adán, hombre. Pero ahí es donde Adán dice, no, esta es la que me hizo caer. Entonces, yo le voy a mostrar que yo soy más importante y que yo le mando. Ahora, ya no eres huesos mis huesos, ni carne mi carne. Ahora eres alguien más. Te llamas de otra manera. Ya no te llamas como yo. Ahora eres Eva. Y les demuestro bíblicamente que el nombre de la mujer era Adán también. Vean en Génesis 5:2, se explica esto. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó Dios el nombre de ¿quiénes? Ellos.
Adán. Tenían un mismo nombre los dos en el día en que fueron creados. Pero cuando caen, no, ya no te vas a llamar Adán como yo, ahora vas a ser Eva. Porque Eva significa que eres la madre de todos los seres vivientes. Qué lindo, qué elegante se escucha eso. Pero ¿sabes qué es esto? Consecuencia del pecado. Etiquetó a la mujer de esta forma. Adán etiqueta a la mujer como que su único propósito en la vida es darle hijos. Eso es lo que hizo. Ya no eres parte de mí como antes, ya no te llamas como yo, aquí hay una separación, ahora tú te llamas Eva y todo tu propósito es darme hijos, es para lo único que sirves. Es una etiqueta. Por eso hay mujeres que cuando los hijos crecen y se van de casa se deprimen. Por eso hay mujeres con esterilidad que piensan que no tienen propósito en la vida. Y es por una etiqueta que jamás Dios puso. La puso el primer pecador, Adán. Hermana, ser madre no es tu único propósito. Dios tiene muchos propósitos para ti. Ser madre es un propósito hermoso y maravilloso. Pero hay un propósito más grande en tu vida y es el llamado de Dios para ti. No te dejes etiquetar por el pecador de Adán. Eres más. Eres más que eso. Lo siguiente que vemos es que en Génesis 3:16, otra de las consecuencias es la siguiente. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Nuevamente, qué lindo versículo, y todos los hombres dicen: amén, ¿ya viste? Yo soy tu Señor. Eso es consecuencia del pecado. Dios nunca creó dictadores ni déspotas. Nunca fue la intención de Dios que el hombre fuera el mandamás de su mujer. Nunca, jamás, jamás. Eso es consecuencia del pecado. El liderazgo auténtico es el servicio. En el diseño original de Dios para la familia, el hombre estaba para guiar, proveer. Les recuerdo que el trabajo es antes que la caída también. Dios puso a Adán para que trabajara el huerto. Entonces, el trabajo no es una maldición. Que se complica el trabajo, eso sí es maldición. Pero el trabajo como tal está establecido por Dios antes de la caída. Entonces, vemos que la función del hombre es cuidar, guiar, proveer, servir. Pero jamás ser el mandamás. Esa es consecuencia del pecado. Ahora, hay algo muy interesante que dice a Eva, Dios: tu deseo será para con tu marido. Y se oye bien, ¿verdad? Tu deseo será para con tu marido. Por favor, repitan conmigo: deseo. Ahora, para entender bien este texto, tenemos que ir al original. Teshukah es la palabra que se traduce ahí como deseo. Teshukah es la palabra hebrea, pero en ese contexto significa: tu deseo de dominar será para con tu marido, tu deseo de controlar será para con tu marido, tu deseo de gobernar. En otras palabras, vas a luchar toda la vida por controlarlo, por gobernarlo, por dominarlo. Y no vas a poder, porque él va a terminar por enseñorearse sobre ti. Y va a ser una lucha de poderes y de egos constante. Tú vas a querer controlarlo a él y él te va a dominar. Tú vas a querer gobernarlo a él y él te va a dominar. Se va a enseñorear de ti. Eso es lo que quiere decir en el original. Y vean cómo la Nueva Traducción Viviente lo pone. Génesis 3:16 en otra traducción, la Nueva Traducción Viviente dice: luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y vean cómo traducen la palabra teshukah: y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Lucha de poderes, lucha de egos. De hecho, cuando vemos los problemas matrimoniales, más que la pelea entre un hombre y una mujer, se convierte en la pelea de dos egos. Yo quiero tener la razón, quiero demostrar que tengo la razón, y no hay público. No hay público. Quizá los hijos ni están ahí. No hay cámaras de televisión. No hay un estadio lleno, pero yo tengo que demostrar ante el universo que tengo la razón. Y que tú estás equivocado. ¿Sabes qué es eso? Lo que dice en este texto.
Y eso se da con los hijos. De este egocentrismo surge la competencia. Luego los hijos vienen al mundo, nacen en una naturaleza de pecado y desde pequeños están pensando que las cosas se tratan de ellos mismos. Dicen, mío, mío, con sus juguetes. Compiten con sus hermanos. Luego pasan 30 años y siguen compitiendo entre hermanos. ¿Quién tiene la casa más grande? ¿Quién es el que más salario gana? ¿Y quién tiene al hijo más inteligente? Y entonces transmiten eso de generación en generación. Y es una competencia, es un egocentrismo. Y luego ves a hombres adultos diciendo, no, mi hijo es súper inteligente, tiene 10 años y ya dice, papá. ¿Ves cómo todo surge de la caída de la primera familia? Ahora, esta es la buena noticia. Se nos dice en el texto sagrado que el pecado entró por un hombre, y este es Adán. Pero también la solución, la bendición, entró por Dios hecho hombre, y este es Jesús. Y la única esperanza de nuestras familias que surgen en una naturaleza de pecado, en un mundo caído, está en Cristo Jesús. Mira el pacto de Dios para con Abraham en el mismo libro de Génesis. Es el mismo libro. Vemos la caída de la primera familia en el capítulo 3, pero vemos cómo Dios da la solución en el capítulo 12. Y versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La primera familia que creé cayó, es lo que Dios está diciendo. Pero yo voy a poner la solución en tu simiente, Abraham. ¿Y sabes quién nace de la simiente de Abraham? Jesús. Mira cómo empieza el Nuevo Testamento, Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Sabes por qué podemos ser benditos hoy? Porque de la simiente de Abraham nació Jesús de Nazaret para redimir a las familias de la tierra. Mira lo que dice Hechos 3:25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y en Gálatas, Pablo le da un enfoque un poco distinto para demostrar que no se trataba de nacionalidad o de un parentesco sanguíneo con Abraham, sino que iba más allá, iba a la fe que se tiene en Cristo Jesús. Mira Gálatas 3:6-9, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es decir, no es una cuestión de raza, no es una cuestión de descendencia, es una cuestión de creer para recibir esa bendición de todas las familias de la tierra. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, a todos nosotros que no somos judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Aquí dice, todas las naciones, ¿sabes por qué? Porque no era solo para la nación de Israel, no era solamente para el pueblo judío, sino para todas las familias de todas las naciones, incluyendo a Guatemala 2000 años más tarde. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y algo que tal vez no habías pensado es lo siguiente. Y es que Jesús nació como parte de una familia imperfecta para redimir a tu familia y a mi familia imperfecta. Quiero que notes esto. En épocas navideñas hacemos énfasis en que Jesús vino al mundo, en que Jesús nació en un pesebre, en un establo. Pero muy pocas veces decimos que Jesús nació como miembro de una familia imperfecta. ¿Y sabes por qué? Porque en Él vendrían a ser benditas todas las familias de la tierra, incluyendo a la tuya y a la mía. Los hermanos de Jesús, al principio de su ministerio, pensaron que Jesús estaba loco. Jesús estaba predicando y lo llegaron a traer porque creyeron que estaba fuera de sí. La familia de Jesús no fue perfecta. Jesús sí, su familia no.
Mira lo que dice el texto. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Es decir, 4 hermanos varones. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Es decir, hermanas en plural significa que tenía por lo menos 2 hermanas mujeres. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Jesús perteneció a una familia para redimir tu familia y mi familia. Y esta es la conclusión, y es que tú decides. Tú decides. Lo que tú escojas hoy, empezando este año, lo que tú escojas hoy, va a afectar a tu esposa y a tus hijos. Mira Deuteronomio 30, 19 al 20. A los cielos y a la tierra. Este es Dios hablando. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. ¿Para qué? Para que vivas tú y tu descendencia. Es decir, que si escoges la muerte, y muerte significa separación, separados de mí, nada podéis hacer. Jesús dijo, yo soy la vida. Si escoges la vida, eso va a traer bendición no solamente para ti y tu esposa, sino también para tus hijos. ¿Y cómo se escoge la vida y la bendición? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres. Y vean quién aparece aquí: Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. El pacto de Dios para con Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora tú eliges, y lo que tú escojas afecta a todos. Algo muy parecido a lo que leímos en Deuteronomio lo dijo Jesús en el Sermón del Monte. Jesús predica en aquella montaña, y al final de ese sermón magistral, del mejor sermón que se ha predicado en la eternidad, Jesús dice lo siguiente: tú escoges dónde edificas. Si edificas sobre la roca, van a haber problemas y situaciones diversas. Van a haber vientos, van a haber corrientes, van a haber tempestades y tormentas, pero la casa no va a caer porque está sobre la roca. Pero también Jesús dice, puedes escoger edificar sobre la arena, y cuando vengan esos vientos y esas aguas y esas tormentas y esas tempestades, la casa se va a derrumbar. Por favor, repitan conmigo: casa. Es bien importante entender esta palabra, porque no se limita a una estructura física. 2 palabras bien importantes en el griego de entender. Una es ikia, se escribe oikia, pero se pronuncia ikia, y la otra es oikos, y se pronuncia ikos. De hecho, hay un yogur griego que se llama oikos. ¿Saben qué significa oikos? Casa y familia. Ikia también significa casa y familia. Ahora, ¿por qué estoy haciendo un énfasis en esto? Porque Pablo y Silas, en la prisión de Filipos, le dijeron al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. ¿Se refería a una estructura física? ¿A qué se refería? A la familia. Ajá. Porque esas palabras griegas que están vinculadas significan casa, pero también familia. Ahora, vamos a leer el final del Sermón del Monte, habiendo entendido eso. Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa o su familia sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Jesús. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Es decir, hubo problemas, claro. Todas las familias de la tierra tenemos problemas. Y golpearon contra aquella casa o contra aquella familia. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y quién es la roca?
Jesús. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa o su familia sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Es decir, surgieron los mismos problemas. Surgieron los mismos problemas. Y dieron con ímpetu contra aquella casa o familia. Pero la diferencia es que esta cayó y fue grande su ruina. Todas las familias tenemos problemas. Todas las familias batallamos con la caída de la primera familia y sus consecuencias. Pero yo he aprendido algo. Los mismos problemas, exactamente los mismos, estando sobre la roca, se superan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido esto. Todos los matrimonios tenemos conflictos. La diferencia es cómo los abordamos. Si estamos sobre la arena, haremos pedazos nuestro matrimonio. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando tengo un conflicto con mi esposa y estoy sobre la roca me dice, haz a un lado tu ego. Y llama a tu esposa como yo amé a la iglesia, dando mi vida por ella. Da tú tu vida por ella. Ve y pide perdón. Y ante Dios les digo, mis problemas matrimoniales no duran más de 10 minutos. ¿Por qué? La roca me dice qué hacer. Pero estar sobre la arena es vivir con ego, con soberbia y decir, aunque me divorcie, pero yo voy a demostrar que tengo la razón. Eso es ruina. Y el divorcio es una maldición sobre los hijos. Ahora, la palabra de Dios nos trae esperanza. Y así como la caída vino por el pecado de un hombre, la solución viene por el sacrificio de otro hombre, que puede hacer que todas las familias que tengan fe en Él sean benditas y ya no haya más maldición, sino bendición. Pero tú escoges sobre qué cimiento, sobre qué fundamento vas a ponerla. Yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar. Señor Jesús, hoy venimos delante de ti a tratar de encontrar cómo las cosas funcionaron al principio, a buscar esa senda antigua para hallar descanso para nuestra alma. ¿Cuál fue el diseño original para la familia? ¿Qué es lo que tú quieres de nosotros? ¿Cómo tu Espíritu Santo nos lleva a empezar un año buscando la restauración y la redención de nuestra familia? Señor, sabemos que la caída de la primera familia afecta a nuestra familia, porque por un hombre entró el pecado al mundo. Pero sabemos que unos capítulos más adelante, tú le dijiste a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Apenas había caído la primera familia y ya tú tenías solución. Y es que un día de la simiente de Abraham nacería Jesús, el Cordero de Dios, para bendecir nuestras familias, quitar la maldición y darnos bendición. Pero tú pones en nosotros la elección. Tenemos enfrente la vida, la muerte. Tenemos enfrente la bendición y la maldición. Y por cierto,
Tú dijiste, yo soy la vida. Hoy te escogemos a ti, Jesús. Escogemos la vida, te escogemos a ti. Tú eres nuestra bendición. En ti son benditas las familias de la tierra, Jesús de Nazaret. Señor, hoy edificamos sobre la roca. Perdónanos si en años anteriores edificamos a nuestras familias sobre arena y hoy estamos en ruina. Señor, hoy reedificamos sobre roca. Señor, te pido con todas mis fuerzas que este sea el inicio de matrimonios restaurados completamente, de paternidades restauradas, de maternidades restauradas, de hijos restaurando sus relaciones para con sus padres. Señor, ten misericordia de nosotros. Restaura nuestras familias, que podamos funcionar como tú lo diseñaste al principio. En el nombre de Jesús. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo. Haz esta oración de fe conmigo. Pero esta oración de fe que vas a hacer conmigo para entregar tu vida a Jesús, no es solamente de labios, es con el corazón también. Confiesas con tus labios y crees con el corazón, como dice Pablo. Repite conmigo, Señor Jesús. Vamos, hazlo. Señor Jesús, te necesito. Ven a mi corazón. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Y que tú quieres que yo sea parte de tu familia. Dios, sálvame. Me entrego a ti. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén.